Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de la web del profe de mates en el que vamos a tratar de dar explicación a por qué se hace el método tan extraño que se hace para factorizar un polinomio. Vamos a poner un ejemplo como este: factoriza el polinomio escribiéndolo como una multiplicación. Tenemos al polinomio p de x igual a 2x cubo menos 5x cuadrado más x más 2. Y seguramente tu profesora, tu profesor te ha dicho que busques primeramente las raíces del polinomio. Nosotros vamos a buscar nada más que una, pero se podrían buscar todas las raíces de este polinomio, que son 3, al menos en los complejos. Las posibles raíces racionales, como bien tú sabes, salen de los posibles candidatos fraccionarios en los que el numerador es un divisor del término independiente y el denominador es un divisor del coeficiente principal. En este caso, como los dos coeficientes son 2, los posibles candidatos van a salir de dividir los divisores más 1 menos 1 más 2 y menos 2 entre ellos mismos, más 1 menos 1 y más 2 y menos 2. Por lo tanto, las posibilidades racionales de raíz para este polinomio son más 1 y menos 1, más 2 y menos 2 y más 1 medio y menos 1 medio. Ahora lo que te habrá dicho tu profe es que apliques la regla o teorema de Ruffini, esa regla que permite dividir al polinomio p de x entre el polinomio x menos a o x más a, tomando ese valor a de entre los posibles candidatos a raíz del polinomio. Para ello, lo que te habrá dicho es que procedas como si fueras a dividir al polinomio p de x entre un polinomio de la forma x menos a y x más a, pero como tú no sabes quién es el valor a, lo vas a buscar entre los posibles candidatos que tenemos ahí a la derecha. Obtendremos lógicamente un cociente que le colocaremos los coeficientes del mismo ahí abajo. Ya sabes que el cociente va a tener un grado menos que el polinomio que tú divides, así que en nuestro caso va a ser un polinomio de grado 2. Y vamos a tener un resto, pero la gran pregunta es ¿cuál de esos valores, más 1 menos 1, más 2 menos 2, más 1 medio menos 1 medio, es el que nosotros tenemos que utilizar? Tu profesora, tu profesor te habrá dicho que hagas que el resto sea 0, es decir, que coloques un 0 en donde corresponde en la división por Ruffini y que empieces a probar los posibles candidatos a raíces como valor a, de tal modo que dividas al polinomio p de x entre ese x menos a, donde a lo tomas entre los valores 1 menos 1, 2 menos 2, más 1 medio menos 1 medio. En este caso te lo voy a poner fácil. Uno de los que da 0 en el resto va a ser x igual a 2. Y te lo voy a demostrar. Colocamos el 2 en su lugar, bajamos el primer coeficiente, el 2, hacemos 2 por 2, 4 y lo sumamos con menos 5, va a dar menos 1 por 2 es menos 2 más 1 es menos 1, menos 1 por 2 es menos 2 y más 2 menos 2 da ese 0 que nosotros queremos obtener como resultado para el resto de nuestra división. De tal modo que nuestro cociente, como bien sabes, va a ser de grado 2, ya que nuestro polinomio era de grado 3, y va a ser de la forma 2x cuadrado menos x menos 1. Ya sabes que el 2, el menos 1 y el menos 1 que hemos obtenido por Ruffini son los coeficientes de ese polinomio de grado 2 en ese orden. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es que x igual a 2 es una raíz del polinomio y que p de x se puede escribir como x menos 2 por el cociente, 2x cuadrado menos x menos 1. Como puedes observar, a p de x lo hemos podido escribir como una multiplicación de dos polinomios, en este caso x menos 2 y por otro 2x cuadrado menos x menos 1. Por lo tanto, hemos cumplido con lo que nos han dicho. Ya sé que en tu clase seguís obteniendo las raíces de 2x cuadrado menos x menos 1 y escribís una expresión de p de x que normalmente diréis que es la factorización en polinomios irreducibles. En este caso no hemos querido hacer eso, podríamos seguir haciéndolo, pero a mí lo que me interesa ahora es plantearte dos preguntas. La primera, ¿por qué este método tan raro funciona? ¿Por qué x igual a 2 es una raíz del polinomio p de x? Dirás, porque sustituido x igual a 2 en el polinomio da 0. Sí, pero no deja de ser algo mágico este modo de proceder hasta obtener que el 2 es una de las raíces. Y por otro lado, la segunda pregunta, ¿por qué p de x es igual a x menos 2 entre paréntesis por 2x cuadrado menos x menos 1? Que si quieres, sí, puedes multiplicarlo y comprobarás que eso es cierto. Pero ¿por qué siempre es cierto? Bueno, pues detrás de esas dos preguntas hay dos teoremas, el teorema del resto y el teorema del factor, que es a lo que vamos a dedicar el vídeo de hoy. Y vamos a comenzar con el teorema
del resto, que dice así: dados un natural distinto de 0 y un valor a que pertenece a un anillo o a un cuerpo, si ahora disponemos de un polinomio p sub n de x de grado n, que como ves n no puede ser 0, con coeficientes en el anillo o en el cuerpo en el que estamos trabajando, el resto de dividir el polinomio p sub n de x entre el polinomio x menos a es precisamente p sub n de a. Vamos a ver la demostración de esto, vamos a ver cómo esto siempre es cierto. Para ello nos situamos en las condiciones que dice el teorema y vamos a aplicar el teorema fundamental de división euclídea. ¿Y cuál es ese teorema? Pues es el teorema que tú vulgarmente conoces como la prueba de la división, que dice que dado el polinomio p sub n de x y el polinomio x menos a, existirán un polinomio q de x único, que le voy a llamar polinomio cociente, y existirá un único polinomio r de x, que le llamaré polinomio resto, con el grado del polinomio resto r de x siempre menor que el grado del polinomio divisor x menos a, de tal modo que p sub n de x va a ser igual a q de x, el polinomio cociente, por x menos a entre paréntesis, el polinomio divisor, más el polinomio resto, r de x. Como puedes observar, p sub n de x, que es el dividendo, es igual al cociente por el divisor más el resto. Eso es lo que tú utilizas normalmente para comprobar que una división está bien realizada. Por eso te digo que este teorema tú normalmente lo conocerás como la prueba de la división. Y es cierto tanto en números enteros como en polinomios. Pues bien, como el grado de r de x es menor que el grado de x menos a, y el grado de x menos a todo el mundo sabemos que es 1, el grado de r de x tiene que ser 0. Por lo tanto, r de x tiene que ser una constante. Así que vamos a decir que existe un valor k, constante, perteneciente al anillo o al cuerpo, de tal modo que r de x sea igual a k. Así que en la expresión de p sub n de x, donde pone r de x, vamos a poner a partir de ahora ese valor k. Y vamos a proseguir la demostración simple y llanamente sustituyendo en esa expresión p sub n de x igual a q de x por x menos a entre paréntesis más k, el valor x por a. ¿Cuánto será p sub n de a? Será q de a por paréntesis a menos a, cierra paréntesis, más k. Pero claro, a menos a es 0, con lo cual nos queda q de a por 0 más k. Y 0 por q de a va a ser 0 y más k va a ser k. ¿Qué hemos concluido entonces? Que p sub n de a es precisamente k, y k era el resto. En consecuencia, el resto de dividir el polinomio p sub n de x entre el polinomio x menos a, que es k, es p sub n de a. Y hemos demostrado el teorema del resto. Y podrás decir, yo no entiendo qué tiene que ver esto con lo que hacemos en clase. Volvamos al ejemplo. ¿Nosotros qué hicimos para calcular una raíz del polinomio? Forzamos a que el resto fuera 0. ¿Por qué? Porque el resto de dividir 2x cubo menos 5x cuadrado más x más 2 entre x menos 2 es 0. Y eso significa, según el teorema del resto, que p del 2 es 0. Y si anula al polinomio, es que x igual a 2 es una raíz del polinomio. Por eso forzamos a que en la división por Ruffini el resto sea 0. Porque si tú encuentras el número o números para los que el resto es 0, esos números son automáticamente raíces del polinomio en virtud del teorema del resto. Pero no nos quedemos ahí. Hay otro teorema, el teorema del factor. ¿Qué dice este teorema? Dados un natural distinto de 0, un valor a, perteneciente a un anillo o a un cuerpo, el que tú quieras, y un polinomio p sub n de x de grado n con coeficientes en ese anillo o cuerpo k. El polinomio x menos a es un factor de p sub n de x si y solo si x igual a a es una raíz de p sub n de x. Vamos entonces a demostrar esto estableciendo primeramente las condiciones del teorema y vamos a demostrarlo por lo que se llama doble implicación. Vamos a empezar por la primera implicación, la que va de izquierda a derecha, es decir, en la que vamos a suponer que el polinomio x menos a es un factor de p sub n de x y vamos a tratar de demostrar que x igual a es una raíz del polinomio p sub n de x. Como estamos diciendo que x menos a es un factor de p sub n de x, entonces existirá un polinomio q de x de tal modo que p sub n de x sea q de x por x menos a entre paréntesis. Ahí, como veis, q de x es un factor de p sub n de x. ¿Qué pasará si nosotros sustituimos en esa expresión x por el valor a? Vamos a hacerlo. P sub n de a va a ser igual a q de a por a menos a entre paréntesis. Pero claro, a menos a es 0,
con lo que 0 por Q de A va a ser 0. Así que P sub n de A es 0, y eso significa inevitablemente que x igual a A es raíz de P sub n de x. Como podéis observar, acabamos de demostrar lo que nos proponíamos. Hemos supuesto que x menos a es un factor de P sub n de x y hemos demostrado que x igual a tiene que ser una raíz de P sub n de x. Vamos ahora a demostrarlo al revés. Supongamos otra vez las condiciones iniciales del teorema y ahora vamos a entender que el polinomio tiene una raíz en x igual a a y vamos a tratar de demostrar que x menos a es un factor de P sub n de x. Por el teorema de división euclídea sabemos que existirá un único polinomio q de x, polinomio cociente, un único polinomio resto r de x, con el grado del polinomio resto r de x menor que el grado del polinomio x menos a, y de tal modo que P sub n de x sea igual a q de x por x menos a entre paréntesis más r de x. Ya sabéis, dividendo igual a cociente por divisor más resto. Como antes, ya sabéis que si el grado de r de x es menor que el grado de x menos a, entonces, como el grado de x menos a es 1, el grado de r de x tiene que ser 0, así que r de x tiene que ser una constante. Existirá k perteneciente al anillo o el cuerpo, de tal modo que r de x sea k. Y en ese caso podemos decir que existe un polinomio único q de x, existe una constante k única, de tal modo que P sub n de x es igual a q de x por x menos a entre paréntesis más k. ¿De acuerdo? Y entonces ahora, ¿qué hacemos? Pues lo que vamos a hacer es sustituir el valor x igual a a en la expresión P sub n de x igual a q de x por x menos a entre paréntesis más k. ¿Pero qué pasa? Que x es igual a a es una raíz de P sub n de x, por lo tanto tendremos que P sub n de a tiene que ser 0. Aún así, vamos a sustituir x igual a a en la expresión P sub n de x igual a q de x por x menos a entre paréntesis más k, que sabemos que tiene que dar 0. P sub n de a será q de a por a menos a entre paréntesis más k igual a 0, con lo cual, como a menos a es 0, q de a por 0 es 0, entonces k es igual a 0. Observa entonces que el valor k igual a 0 lo podemos sustituir en la expresión que teníamos anteriormente y podemos escribir que existe un único polinomio q de x de tal modo que P sub n de x es igual a q de x por x menos a. En conclusión, el polinomio x menos a es un factor de P sub n de x. Y con ello hemos demostrado la otra implicación del teorema del factor. Demostradas las dos implicaciones del teorema de factor, tenemos demostrado el teorema del factor. ¿Y para qué sirve el teorema del factor en el método que nosotros hemos visto al principio? Te lo enseño. Nosotros aquí hemos dicho que x igual a 2 es raíz del polinomio. Por lo tanto, el teorema del factor lo que va a decir es que x menos 2 es un factor de P de x. Por lo tanto, P de x va a ser igual a x menos 2 por un cierto polinomio, que en este caso nosotros sabemos por la división por Ruffini que es 2x cuadrado menos x menos 1. El teorema del factor lo que viene a decir es que si tú tienes una raíz de un polinomio, x menos esa raíz es un factor de P de x. Por lo que si tú vas aplicando este método que hemos visto al principio como máximo tantas veces como diga el grado del polinomio que tú tienes que descomponer en polinomios irreducibles, obtendrás lo que se llama la descomposición o factorización del polinomio en factores irreducibles, que serán todos de la forma x menos una raíz o bien un polinomio irreducible, ya sabes, un polinomio que no tiene raíces. Me alegra mucho que hayas llegado hasta este momento en este vídeo, porque eso quiere decir que tú eres de esas pocas personas que se interesa no solo por los métodos que aplicamos en clase, sino que también te interesas por la explicación de por qué esos métodos funcionan. Hay mucha gente que se contenta con darle al interruptor y que se encienda la luz, y hay otras muchas personas como tú y como yo que nos interesamos por qué cuando apretamos en el interruptor la luz se enciende. ¿Qué hay por detrás? Pues en este método que te he mostrado al principio están por detrás la regla o teorema de Ruffini, el teorema del resto y el teorema del factor. Me despido ya de ti hasta otro nuevo vídeo de la web del profe de mates. Un saludo.